café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. No es por nada, muchachos, pero don Seferino debe estar bien mordido hasta ahora. Y vamos a presentar a nuestro amigo profesor Maitín Narváez. Palabras vivas, buenos días. Buenos días, muchachos, buenos días. Buen día. Pero Seferino, tú sabes, es un amigo, un aliado. Yo soy fan de él también. Es que él dice que le dan 10 minutos y a ti te da mucho. Yo no sé si él él sea no muy comprende. fan tuyo, porque dice cosas ahí. Yo sé, yo lo he escuchado, pero coge pon, tú sabes. Coger pon, él no hace coger pon. Bueno, yo un día de esto, no sé, yo no tengo mucha condición física como él tiene, pero un día a lo mejor nos vamos por ahí a correr la bicicletita que tiene él. Exacto. A ver si llegamos a algún lugar. Bueno, ¿Qué tal? Buen día. buenos días a todos. Buenos días. Felicidades a las mujeres. Quiero dar un agradecimiento cortito a las empresas Goya por su respaldo a una actividad que tenemos en conjunto con la Fraternidad Phi Delta Gamma este domingo próximo. Qué bien. Para recaudar fondos para una causa noble. Qué bueno. Así que, de verdad, si es Goya, Tiene que ser bueno. no puede ser de otra. El programa de hoy vamos a trabajarlo desde la perspectiva de Jesús y su trato con la mujer. Jesús y su trato con la mujer. Es importante para cuando uno va a hablar de los textos bíblicos que el texto se mire desde la época, no desde mi época, porque últimamente se están interpretando los textos bíblicos desde nosotros y claro, eso implica alar un texto de casi 2000 años a una sociedad actual que tiene una cosmovisión y un pensamiento analítico totalmente diferente al que existía cuando se escribió el texto. Para empezar, no es la misma sociedad. No tienen los mismos roles ni definiciones que tenemos nosotros. No tienen los mismos sistemas políticos. No tienen las mismas formas y maneras de tratar con los asuntos que tratamos hoy. Entre otras cosas, la multiplicidad de derechos que existen hoy no existían. Vamos a empezar por ahí. Punto y se acabó. Si había que agarrar a un muchachito y entrarle a pedrar, se le entraba a pedrar y ahí nadie va preso. Si el hombre quería deshacerse de la mujer, buscaba 3 testigos y le decía frente a todo el mundo, yo la repudio, se acabó. O sea, entonces yo no puedo desde hoy, con toda la estructura constitucional, la Carta de Derechos y todas las leyes existentes, venir y hacer un análisis del texto bíblico. No va a cuadrar en la historia de la humanidad. No hay forma alguna. Y exhorto a todo el mundo, ¿verdad? Una recomendación académica y amena, que cuando usted vaya a analizar el texto bíblico, hágalo en su contexto, en el contexto al que pertenece. Y cuando lo miramos así y nos encontramos con la figura de la mujer, aquí tenemos un problema bien grande. Porque esta estructura de ese lado del mundo, que es la más antigua que hay, le dio valor solamente al hombre. No es que la mujer valía menos, es que no valía nada. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que valgas algo y otra cosa es que cero. Punto. Por eso cuando hay lo que se llama en inglés un head count, cuando se cuenta una multitud, se cuentan los hombres. Sí, Jesús alimentó 5,000 hombres, no personas, hombres, porque el hombre es la unidad básica numérica. Segundo, las mujeres no contaban ni siquiera para ser testigos
testigos. Deuteronomio plantea que si tienes que testificar algo, te busques 2 testigos oculares, 2 personas que estuvieron en el lugar de los hechos y el testimonio de ellos es el válido, pero esas personas van a ser hombres. Cuando tú lo miras desde el texto del Nuevo Testamento, te das cuenta que en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versos del 1 al 10, las mujeres capitaneadas por María Magdalena son las primeras que entran en la tumba. Pero al ver la tumba vacía, no se fueron a gritar que Cristo había resucitado, fueron a los discípulos. Los discípulos le creyeron, pero tuvieron que ir a la tumba porque cuando fueran a decir que Cristo había resucitado, le iban a preguntar, ¿y ustedes fueron a la tumba? No, es que María Magdalena, eso no sirve porque es una mujer. Así que ellos tuvieron que ir, corroborar, validar la información para adoptar el testimonio de las mujeres y que se convirtiera ahora en el testimonio de los hombres. Así están. Pero el hecho de que Cristo se le apareciera a mujeres ya era el endoso de Cristo a la mujer. Eso es correcto. Punto. Eso es correcto. El que quiera decir que la Biblia, como siempre dicen, lo que hace es denigrar, desvalorizar a la mujer. Cristo hizo exactamente lo contrario. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. Porque los encuentros más exquisitos del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios, y no solo de los sinópticos, sino también el de Juan, son los de Jesús con las mujeres. Los de mejor redacción, los que describen el relato al centavo, los que ponen a un Cristo en una dedicación exclusiva, en unas conversaciones, pero que deleitan, son Jesús con las mujeres. Yo tengo 7 relatos aquí. Wow. Hay más, pero estos son los que más me gustan. Y voy a empezar con el más difícil de ellos. A ver. Con el de la mujer sirofenicia. Mateo 3. Porque este relato, esta mujer que viene de trascendencia politeísta, pues es la región de Siria y Fenicia, al norte de la Galilea. 2, primero es mujer. 2, trascendencia politeísta. No es judía. 3, tiene un problema de una hija endemoniada que no está con ella. Y 4, se le ocurre meterse en un lugar donde Jesús está exclusivamente con su discipulado. Con hombres. Hombres. Qué clase brava. Y se le tira al piso a pedirle a Cristo que tenga clemencia de ella. Ten misericordia de mí. Y dice el texto, y decía esto porque tenía una hija atormentada por un demonio. O sea que ten misericordia de mí, pero no le dijo lo que había. En este relato, el Jesús que aparece parece ser un troglodita. Un Jesús recalcitrante, machista, típicamente judío. Yo no te puedo atender. Mira, ten misericordia de mí. No es lícito dar el pan de los amos a los perrillos. Fuerte. Fuerte. Y hay algunos intérpretes que dicen, es que él era así, machista, ese es el verdadero Cristo. Si ese fuera el verdadero Cristo, hay que alterar el 95% de los demás pasajes del Nuevo Testamento. Es que se le zafó. No, vamos a mirar esto con calma. Esto no es así. Alguien escribe un día por ahí. Y después vienen los exégetas a montar la cosa. No ve que todo el que interpreta la Biblia es un exégeta. La cosa es que uno tiene que preguntarse de dónde venía Jesús. Se llama el intertexto. Y Jesús venía de una discusión con los maestros de la ley, pero no en Jerusalén, arriba, en la Galilea. Porque si fuera en Jerusalén era más entendible. O sea, que los que están fuera de Jerusalén son más recalcitrantes todavía porque tienen que cumplir con la ley lejos del templo. Y
en esa discusión Jesús les está planteando a ellos que de qué les vale a ellos cumplir la ley si el corazón no lo tienen afinado con Dios. Porque ellos le están preguntando o le están incriminando que él no está cumpliendo con la ley porque hay que comer lo que dice la ley. ¿Y qué le plantea Jesús? Todo lo que entra por la boca va al baño, pero de lo que hay en el corazón sale por la boca hacia afuera. Entonces, en ese tome y dame, donde Jesús está poniendo en la esquina a un grupo de individuos que lo que quieren es cumplir con la ley a como dé lugar sin tener misericordia, Jesús sale y se mete en esta casa. ¿Y quién aparece? La mejor persona para Jesús devolver el golpe a estos líderes religiosos. Entonces Jesús la usó. Jesús usó a Job. Dios usó a Job. Dios usa a todo el mundo. Si es para adelantar la causa, lo usa porque Jesús no le quitó nada. Al contrario, le añadió. ¿Y cómo es que Jesús la usa? Jesús sabe cómo la gente va a responder. Si Jesús hubiera sabido que esta mujer le iba a responder de la peor forma posible, no le hubiera dicho lo que le dijo. Jesús no está para humillar a la gente, pero como sabía el nivel de fe de esta mujer, dijo, mira qué clase de mujer hay aquí. Mira, vaya esto, espérate. Mira, no me es lícito, porque esa es la contestación de los demás. Es decir, esto es lo que te van a decir los otros, que tú eres de los perrillos y ellos son los amos. No es lícito dar el pan de los amos a los perrillos. Él no dijo mi pan. Él dijo el pan de los amos. Pero la mujer le contesta, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ay, papá. En el voleibol hay 6 jugadores por equipo. Hay un jugador que se llama el acomodador, la posición número 3. Y el primer pase de la ofensiva es hacia ese jugador, porque el segundo pase es el de él para acomodar la bola a un rematador. A Cristo le acaban de hacer un pase y él la va a poner en la malla para que esta mujer la meta contra el piso de otro lado. Mira, no es lícito. ¡Tum! Hasta los perrillos comen de las migajas. ¿Y qué hizo Cristo? Si fuera tan recalcitrante como lo quieren hacer ver, si fuera tan machista y tan denigrante contra la mujer como expresan los neófitos que quieren interpretar la Biblia, ¿por qué Cristo exalta a esta mujer? Porque lo que viene se llama en redacción una oda. Y la oda no es otra cosa que la exaltación máxima de uno hacia otro. ¡Oh, mujer! ¿Un Cristo que se maravilló de momento? ¿O un Cristo que sabía lo que había ahí y quiso maravillarse para impresionar a todos? ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Sea hecho conforme pides. Entonces hay que mirarlo en el contexto, porque él está diciendo, grande es tu fe, que eres de una trascendencia politeísta, que eres extranjera, que eres mujer, versus estos que son judíos, que guardan la ley, pero no tienen a Dios en el corazón. Wow. O sea, tú eres más grande que toda esta gente que está aquí. Tú eres el supuesto perrillo que estás comiendo mejor que los amos. Entonces dice el texto, y su hija fue sana desde aquel momento. Así que el autor bíblico tiene que haber hecho la investigación, porque aquí no hay internet, ni celular. Mira, se sanó la nena. No. Para averiguar qué pasó con esa nena, al que el Cristo, con solamente mirar la fe de esta mujer y exaltarla, ocurre un milagro. Si eso no es admirar a la mujer, no sé qué otro texto vamos a usar. Ya los gentiles estaban en el corazón de Jesús. Hacía rato.
Y si lo viro del otro lado, estoy diciendo que hay gente que pudiendo sentarse a la mesa, no aprovechan el pan que el Señor les sirve, que eran los judíos. Y los amos tienen el pan, pero no se lo comen. Y tú con la migaja, mira toda la fe que desarrolla. Sí. Ahí. También tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre, que está en el Evangelio de Lucas, en capítulo 8. Y versos del 42 al 60. Y en este caso tenemos una mujer que lleva 12 años con una condición que le impide estar en contacto con los demás. O sea, si ahorita hablamos de aislamiento, aquí tenemos una en aislamiento forzoso. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona padece de una condición que es contaminante. Una eterna cuarentena. Una eterna cuarentena. Wow, qué fuerte, man. 12 años. Sí. Sin compartir con su esposo si estaba casada. Sin compartir con sus hijos o hijas si las tenía. Sin compartir con los vecinos. Mira, te voy a decir, a este tipo de personas le servían la comida en un pequeño envase y se las empujaban con un palo porque no podían tocarla. Wow. Esto, ¿sabes? Hasta cierto punto tú dices, ¿hasta dónde podemos llegar en términos de apatía contra un ser humano que lo que necesita es compasión? ¿Qué tan duro podemos ser? ¿Qué tan duro podemos ser? Sí, sí. Por creerme que esta persona es distinta a mí porque tiene una condición y yo lo que voy a hacer es degrado a la persona y si viene por la derecha yo cojo por la izquierda. O sea que definitivamente había un daño emocional, no es solo físico. Grave, Monaima, grave. Es una secuencia psicológica que no está en la Biblia, pero existe en psicología. La crisis física te trae una crisis emocional que te impacta en una crisis social y al final tú terminas en una crisis espiritual. ¿Por qué Dios me tiene así? Entonces, a mayor número de años, más grande y severa es la crisis porque te vas quedando más solo. Y en el caso de la mujer se agrava y se afecta su feminidad, porque si es un grupo de gente machista, lo poco que le queda a ella para poder abrazarse a su identidad femenina es su relación matrimonial y su relación filial. Entonces, si se la vas a suspender también y la vas a sacar de su casa, de los quehaceres, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Miren, y para que esta mujer que está en otro contexto interesante, aquí está compitiendo con Jairo, que es hombre, tiene nombre, Dinero. tiene dinero, posición social, Ajá. lo conoce todo el mundo. Este es doña nadie, tiene flujo de sangre, lleva 12 años fuera de contacto de los demás, so pena de que si la agarra la tienen que apedrear. Vamos a hablar claro. Esto está en el Levítico 15, esta sentencia. Entonces van al ruedo con el mismo personaje. Y mientras van para casa de Jairo, ella toca el manto de Jesús. Y quiero aclarar este detalle porque la realidad es que el manto no sana. Olvídense de que si tenía bolas, que si tenía letras, que si el manto no sana, el poder lo tiene Cristo. Ah, pero es que tocó el manto. Tocó el manto porque yo no sé si la gente sabe que esta mujer para poder llegar a Cristo tenía que arrastrarse por el piso. O si empieza a decir permiso, la van a matar. La van a matar. Entonces, ella está a lo último, porque va Cristo adelante, los discípulos detrás. Detrás van los maestros de la ley que quieren hacer que Cristo falle. Después van los hombres que están sanos. Después van las esposas y los niños de los hombres sanos. Después van los enfermos que no contaminan y pueden caminar. Después van los cojos, los ciegos, que alguien los lleva. Al final están los leprosos y la mujer de flujo de sangre. ¿Cómo ella llega de allá abajo a tocar el manto de Jesús si no es por el piso? ¿Por qué Jesús no sabe quién lo tocó? Porque no pudo ver, porque lo agarran por el manto y dice, virtud salió de mí. Pero lo grande es que nos enfocamos en la sanidad exclusiva, pero el texto tiene una clave espectacular porque el texto dice, mientras todavía hablaba con ella. No es que te sane, es que quiero hablar contigo. Mira, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué ha pasado? Vuelve para allá tranquila, olvídate de eso. No te va a pasar nada. Wow. Esta es la primera voz que esta mujer escucha en 12 años.
Jesús no solo la está sanando, la está devolviendo a la sociedad. La está integrando. Le está exaltando su feminidad. Te preocupes, todo va a estar bien, tranquila. Yo no sé. Pero si uno no se enamora de Cristo, este evangelio no sirve. Ojalá y todos los machistas fueran así. Ay, no, definitivo. Tanto así que vienen a protestar. Mira, se te murió la hija. No le des más que hacer al maestro. Eso es un comentario machista. Por estar hablando con esa, se te murió la hija. Que prácticamente es la interpretación de ese verso. ¿Eso qué le importa a Jesús? ¿Y por qué Jesús se detiene a hablar con ella? Porque Jairo tiene que certificarla, porque ella no puede ir a la aldea sin una certificación de un sacerdote, de un principal de la sinagoga, que ella certifique que está sana, para que no la maten. Pues Jesús sabe cómo cruzar los caminos. Wow. Wow. Tenemos la mujer adúltera. Agarran, la tiran ahí. Está fallada en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y aquí el adulterio pasa a un segundo plano. Si ellos hubieran querido apedrearla, la hubieran agarrado fuera de la ciudad y le hubieran entrado a pedra limpia. Pero fíjate cómo aquí la mujer se convirtió en el objeto de un debate. De un debate para confrontar a Jesús. Tú eres Mesías de verdad, tú eres más que Moisés. Vamos a ver si es verdad, porque la ley dice que a estas mujeres, ¿qué? Más denigrante no pudo ser. ¿De dónde se saca la gente que Jesús es un recalcitrante? Si aquí los recalcitrantes son los que trajeron a esta mujer para matarla. Y Jesús pudiendo irse al tome y dame con esta gente a decirle, eso es lo que dice Moisés. Yo digo esta cosa. 1, eso no fue. 2, bueno, tráiganme al hombre también para matarlos a los dos. Tampoco. 3, bueno, ustedes son pecadores. Como yo soy el que de verdad no tengo pecado, yo le voy a dar la primera pedra. Esa sería la actitud de un Cristo recalcitrante. Pero ninguna de las 3 pasó. Él lo ignoró. Yo no sé qué escribió en el piso. Para mí, la gente ha hecho tesis de eso. Para mí es la mera ignorancia. Mira, yo prefiero escribir en el polvo del piso que atenderlo a ustedes. Jómpanse en la cabeza ahí con esto que le voy a decir. El que de ustedes esté libre de pecado, dale. Entonces crea un nivel, no de igualdad, de justicia. De justicia, porque la igualdad choca con la justicia. Eso es algo que la gente hoy día no lo quiere procesar. No es lo mismo que haya justicia que seamos iguales. Mira qué ejemplo sencillo voy a poner. Vamos a un centro comercial. Ponle el número de parking. 300 estacionamientos. Pues todos los que quieran ir, pueden ir. Y eso es justo. Pero como tiene que haber igualdad, hay que separar unos estacionamientos para las mujeres embarazadas. Hay que separar unos estacionamientos para los que van a recoger algo. Hay que separar unos estacionamientos para los que son empleados. Y ya no quedan 300 estacionamientos, ya van quedando como 200. Y de momento una mañana llegamos en nuestro vehículo y vemos de los 20 estacionamientos para las mujeres embarazadas, 15 vacíos. 3 de empleados vacíos. Y miramos para todos lados y el resto del estacionamiento plequete lleno, como dice un anunciador de clase A por la radio, llenado a reteplecidad. Y tú dices, adiós, no hay parking. Sí hay parking, pero para ti no. Pues, ¿por qué? Porque tú ni estás embarazada, ni eres empleado, ni viniste a recoger algo sencillo. No tienes impedimento. O no tienes impedimento. Porque es que somos iguales, pero en este caso esto no es justo. Aquí va la cosa, porque la justicia es un valor que choca con la igualdad. Eso lo vamos a hablar después otro día en la señal de los tiempos con más calma. Entonces Jesús dijo, no, tiren la piedra. Se tuvieron que ir. Pero el relato lo que lo hace rico es que Cristo siempre tiene tiempo para hablar con la mujer. Mira, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, todos se han ido.
tampoco te condeno. Qué lindo. Vete y no peques más. Es como decir, vete y sé feliz. Resuelve esto. Y que no te vuelva a pasar. Wow, ese Cristo maravilloso. La mujer encorvada en Lucas 13, que estaba atada por Satanás, qué sé yo, 18 años, en una crisis existencial, y está al lado de la sinagoga, y porque era sábado, Cristo la sana, salen y le dicen a Cristo, mira que hay 6 días para sanar gente, que venga la gente en esos 6 días en vez del sábado. Cristo es el Señor del sábado. El sábado es por causa de Cristo, no es por otra cosa. El que tiene a Cristo no solo tiene el sábado, tiene toda la semana completa y los 12 meses también. Y cuando Cristo está allí, Él la sana. Pero si usted lee el texto con detenimiento, dice que la ayudó a enderezarse. Fíjate. O sea, no es que te sane, enderezate, no, déjame ayudarte. Déjame ponerte las manos encima, porque esa espalda lleva entumecida 18 años y por tu fuerza propia no vas a poder. Ya yo te sané, ahora te voy a ayudar a rehabilitarte, vamos a enderezarte un poquito. Entonces vienen aquellos, ese día más, para. No me venga con ese cuento. A mí me gustaría reescribir los textos. No me venga con ese cuento. Que tú tienes burritos y cosas y los llevas los sábados a beber agua. Así que dime si es más el burrito que tú tienes o esta que es hija de Abraham también. De Cristo justo. De Cristo ameno. Este Cristo que reconoce quiénes son los que están atropellados en los textos bíblicos, quiénes son los que viven las crisis en la sociedad que le ha tocado ministrar. O si fuera poco, tenemos la mujer samaritana. Y este es un texto interesante, este está en Juan. Porque Jesús le dice a los discípulos, no vayan por Samaria. Pero entonces le dice a ellos, es menester que vayamos a Samaria. Y la gente dice, pero se contradijo Cristo, ¿qué quedamos aquí? No, Cristo no se contradijo. Cristo le dijo a ellos que no fueran, pero él podía ir. Y ellos podían ir con él. Así que él los está invitando a ir a un sitio donde ellos solos no pueden ir. Todos los que nos hemos criado con madres que siempre han estado pendientes de uno, sabemos de lo que estamos hablando. Definitivo. Sí. No te quiero en casa de la vecina. Sí. Bueno, vente, vamos a casa de la vecina. Pero mamá, hoy tú vas conmigo. Tengo que hablar con la vecina. Y Cristo, no te quiero en Samaria, pero bueno, hoy tenemos que ir a Samaria. Vamos para Samaria. Pero él le añade algo. Porque es menester que yo pase por Samaria. Así que hay un objetivo de Cristo pasar por Samaria. Y cuando tú lees el texto en Juan, te das cuenta, en Juan 4, que lo único que Cristo hizo fue hablar con esta mujer. En otras palabras, que me es menester ir a Samaria. Y el asunto era hablar con esta señora. Con esta señora que se ha dicho muchísimo de ella. Y que tenemos dos enfoques, ¿verdad? Si el debate aquí es si su problema es el estatus civil, porque 6 maridos has tenido, el que tiene ahora tampoco es tuyo, o si el debate es que esta es una adoradora que no sabe dónde adorar. Vamos a resolver esto. Hay gente que interpreta que lo que pasa es que son 7 dioses que habían en Samaria. Lo que pasa es que Jesús dice a lo último, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Está hablando de algo que ella posee, no de un Dios a que ella adora. No, lo que pasa es que son 6 hermanos que se murieron uno tras de otro y ella se casó con el que venía porque esa es la ley del levirato. Es que volvemos. El último comentario es, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. O sea que los demás tampoco. Pero para recrear mejor la escena, en la costumbre bíblica, las mujeres se ponen de acuerdo para ir al pozo a una hora, a buscar agua, porque es el momento de comunicarse. No hay esto. O sea, que no pueden hablarse porque no tienen celulares, entonces tienen que ponernos al día, porque las mujeres necesitan hablar. En una época como esta, más todavía.
Está todo el mundo en la agricultura, el marido se fue, viene dentro de 3 días de estar mercadeando y vendiendo cosas, entonces estoy en casa sola, Fefa está allá abajo, y ella está al otro lado, mira, vamos a ver, y vamos al pozo, y allí llegan los cántaros, ¿cómo tú estás? ¿Te ha crecido el pelo? Mira, esta está encinta de nuevo, está aquí, eso es vital. Eso es esencial para una comunidad. Y si leen el texto con calma, se van a dar cuenta que la hora está incluida. Era el mediodía. No es hora de buscar agua. Pero la samaritana está buscando agua. Está sola y se cruza con Jesús, que está en un pozo sin un cántaro para sacar agua. ¿Qué pasó? Que ella no puede ir a la hora que van las demás porque las demás no la pueden ver. ¿Y por qué no la pueden ver? Porque posiblemente esta fue la esposa del cuñado de esta, del hermano de esta otra, le quitó el marido a aquella. Y entonces cuando la vean, ella es el centro de la comidilla. Esa es mi interpretación. Sin embargo, esta es la mujer con la que Cristo quiere hablar. Con la que nadie quiere ver. Con la que tiene una reputación dudosa y en crisis. La señalada, la juzgada, la que nadie se ha sentado a mirar lo bueno que hay dentro de ella. Porque todo el mundo tiene algo bueno dentro de su corazón. Y entonces al verla, Cristo se enfoca en ella y empieza la conversación. Y ella dice que hay que esperar por el Mesías y Cristo le dice, el que habla contigo es. Y yo, Señor. Y ahí como que los ojos le son abiertos y resucita el problema de la mujer. A ella le importa cuántos maridos ha tenido y si está viviendo con él. Lo que le quiere decir, yo quiero adorar, pero si voy a este monte no me van a dejar. Si voy a este otro, entonces Cristo dice, no te preocupes por eso. Aquí los que adoran son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué Cristo le tiene que decir esto a esta mujer? Porque el espíritu de esta mujer es un espíritu de verdadera adoración, independientemente de las cosas que han pasado en el camino. Y en muchas iglesias nuestras, en ocasiones, se condena a la gente por su estatus civil, por sus situaciones personales, y solamente Dios mira el corazón y conoce el espíritu de la gente. No podemos seguir sancionando gente por los errores que han cometido en el camino, mientras hay un Cristo que los quiere levantar y los quiere restaurar. Yes. ¿A quién Cristo convirtió en comisionada en Samaria? A esta mujer. ¿Qué hace esta mujer? Va y le dice a los hombres que encontraron el Mesías. Los hombres le creen y vienen a encontrarse con Jesús. Y después que se exponen a Jesús, no se quieren ir y le dicen a Cristo, quédate. Quédate. ¿Quién fue el vínculo? Esa mujer. Qué tremendo. Con la que nadie quiere hablar. Eso se llama, lo que esa mujer acaba de hacer se llama evangelismo. Ajá. Llega la evangelista de Samaria, ha tenido 6 matrimonios, el que tenía no era de ella, cuando Cristo se cruzó con ella, obviamente va a cambiar porque después de Cristo hay transformaciones. Cristo la comisiona y ella va. Y le dice a los otros con quién está hablando. Y dice, ¿qué? De hecho, si leen el texto con calma, ellos no la dejaron ni terminar. Dice que el impacto con el que ella les habló fue tan grande que vamos para allá, fíjate esto, vamos para allá. Y se encuentra con Cristo. La 6ª mujer, María Magdalena. Esta sí tiene nombre. Su nombre original es Miriam de Migdal. Migdal en hebreo significa Magdala. Miriam en español es María. Magdala es la región de donde ella viene. Es una región que está justamente al lado de Capernaum. Son villas pesqueras, compiten una contra otra. La historia nos dice que el papá de María Magdalena era un pescador de renombre. O sea, María Magdalena viene de posiblemente una estructura social un poco más holgada, económicamente hablando, que los demás que vivían en la zona. Pero
María Magdalena tenía un problema y corregimos algunas cosas que se corren en las iglesias. María Magdalena no es prostituta. María Magdalena no tiene un problema de prostitución. María Magdalena lo que tiene son nada más y nada menos que 7 demonios por dentro. María Magdalena está poseída. Pero esta no es la que le unge los pies a Jesús. No, esa es María de Betania, que Betania queda al otro lado del Monte de los Olivos. Usted tiene el Monte de los Olivos, a la izquierda tiene Jerusalén y a la derecha tiene Betania. Esta es de Magdala, del norte, de la Galilea. Y Cristo llega y ella viene. Y cuando ella se encuentra con el Cristo, Cristo la deja libre. ¿Quién le iba a prestar atención a la hija de un rico de la Galilea? Si era gente odiada porque estaban en buenas posiciones. ¿Quién le iba a prestar atención a una mujer que estaba dando unas situaciones de conducta porque la gente no entendía que estaba endemoniada? Solamente Cristo. Solo Cristo podía mirar lo que pasaba en María Magdalena y al verla se compadeció de ella y la dejó libre de aquello que nadie más podía dejarla libre. Cristo pudo pasar por alto y seguir andando. Sin embargo, tuvo compasión de esta persona que estaba poseída. ¿Cuánta gente poseída está en los evangelios? Y Cristo los maneja de diferentes formas. Pero a María Magdalena, Él le da este espacio para poder tratar con ella. ¿Qué impacto tuvo la liberación que Cristo le otorga a María Magdalena? Bueno, de María Magdalena se ha hablado mucho, entre ellas de cosas equivocadas, como que es prostituta, y vuelvo y saco el comentario de carrera, porque eso es algo que ya debe estar bastante meridamente claro entre nosotros. Pero este asunto de que María Magdalena y Jesús tenían un asunto, no tenemos ni evidencia ni a favor ni en contra. Por lo tanto, hay que dejarlo sobre la mesa. No existe evidencia de que no lo tenían y no existe evidencia de que lo tuvieran. Porque no hay expresiones sobre eso. No, es que cuando salió el Código Da Vinci, dice, ok, excelente. El Código Da Vinci es una novela. Como es una novela, su fuerte es la ficción. La ficción. Sí, pero la ficción tiene a veces elementos históricos. Les voy a contar cuál es el elemento histórico de la supuesta ficción del Código Da Vinci y de la relación entre Jesús y María Magdalena. Que hay un evangelio apócrifo que se llama Felipe el Atleta, donde dice, escrito en el siglo II, que María Magdalena llegó a ellos y Jesús la recibió con un beso, y que de ese beso María Magdalena engendró. Bien, excelente. Eso es un evangelio apócrifo gnóstico. ¿Qué creían los gnósticos? Los gnósticos creían en un neoplatonismo. ¿Qué es esto del neoplatonismo? Que los seres humanos tenemos el potencial de convertirnos en deidades siempre y cuando alcanzáramos la revelación correcta. Usaban como modelo a Jesús y decían que Jesús era un mortal que se sometió a Dios. Se llama la teoría de la subordinación. Dios lo premió por su obediencia, le dio poderes y lo convirtió en un elemento divino. Y que todo aquel que viviera la experiencia que vive Cristo podía tener el mismo fin que Cristo, ser divino. Para tales efectos, se abstenían de relaciones sexuales, vivían como ermitaños, tenían una dieta rigurosa, porque era someter todo lo que tiene la carne para que el espíritu fuera exaltado. O sea, gente así, ¿cómo entonces pueden engendrar muchachos si no tienen una situación de relación sexual? Y lo que engendró María es revelación. Eso es lo único que hay. Y de ahí se montó toda esta historia que la iglesia estaba escondiendo, que Jesús tenía una relación con María Magdalena, que María Magdalena huyó con los hijos. En varias ocasiones históricas, emperadores romanos que fueron a pelear en la región de Israel, llamada en algunas ocasiones Palestina, preguntaban por los descendientes de Jesús. Pues como era el rey de los judíos, quería saber si había descendientes para entonces atacar la descendencia. En una vino Santiago el Menor y le dijo, nosotros somos agricultores, aquí están las manos. Y después fue y lo mataron. En otra vinieron los nietos de Judas, otro hermano de Jesús.
Estos son los nietos de Judas, que es uno hermano de Jesús. Y no hay más nada, no hay nada más. No había más nada. ¿Usted cree que en un mundo como ese no se iba a saber? Entonces, ¿por qué tanta devoción con María Magdalena? Ah, bueno. Porque si usted tiene 7 demonios que le han hecho la vida de cuadrito por bastantes años, que lo han convertido en una persona errática, que su conducta ha sido la peor socialmente hablando, y usted ha denigrado el punto a la casa de su papá, y de momento llega este extraño con un poder sobrenatural, te da el espacio para interactuar contigo, te mira con compasión, te deja libre y te devuelve a la sociedad. ¿Qué es lo menos que tú vas a hacer? Agradecer. Yes. Vivir una vida de agradecimiento y de servicio. Y eso fue lo que hizo María Magdalena. María Magdalena se convirtió en el discípulo femenino que no se permitía en la época. Pero no dejó de seguir a Cristo, no dejó de capitanear, no dejó de liderear a las mujeres. Ella es la que lleva la voz cantante a la tumba. Ella es la que se convierte después en predicadora y fundadora de varias iglesias de la región. ¿No es eso lo que se supone que hagamos los que estemos agradecidos del Señor? Entonces, ¿por qué queremos sacar de carrera a María Magdalena? Cuando María Magdalena lo que nos está enseñando es lo que es ser un verdadero discípulo a pesar de todos los contratiempos y los obstáculos de la época. Bueno, y para el cierre, nada más y nada menos que María. 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 Según la historia, María es una doncella de tierna edad adolescente. Las niñas en el tiempo de Jesús usan el cabello suelto. Cuando tienen su primera menstruación, se les amarra con un pañuelo, porque ya los hombres ahí saben que esa muchachita se puede pedir. Dice la tradición que José, que ya era viudo, estaba afuera de la ciudad con otros viudos, echando suertes sobre cuál de ellos iba a escoger primero cualquier niña que se convirtiera en mujer que saliera por la puerta. Y las suertes recayeron sobre José. Y entonces, es decirle que esta historia es parte de un evangelio apócrifo que está escrito en el techo de una capilla llamada Incora en Constantinopla. Y cuando sale María, y José entonces decide ir a hablar con los papás para desposarse con ella. Desposarse es pagar la dote y asegurar que va a haber un matrimonio. Por eso es que él, pagando la dote, después se entera que ella está embarazada y dice, ay, que yo caí redondo, espérate, me van a adjudicar algo que no es. Entonces... los padres pueden negarse. El papá se puede negar. Es una evaluación que los papás el papá se puede negar. Okay. Usualmente se hace una evaluación para asegurar el futuro de la hija. Eso es correcto. Por lo tanto, hallaron en José un buen hombre, un buen partido, un hombre maduro, que podía su hija tener un buen futuro. Sí, señor. Con el tiempo, ustedes leen los evangelios y se dan cuenta que no se sabe nada más de José. Da la impresión de que José muere temprano en la vida de Jesús, porque ni siquiera en el ministerio de Cristo se reconoce. De hecho, Mateo 13:55 reclama quién es el padre de este, dando a entender que la gente todavía no había visto ni quién era José, y empiezan las especulaciones ofensivas. ¿No será este hijo del carpintero? ¿Cuántos carpinteros había en esa región? Como diciendo, de cualquiera de esos carpinteros este es el hijo. El asunto es que María entonces queda viuda con Jesús. Jesús se hace cargo de su mamá. Ahí no hay break, porque María tenía que haber sido alguien especial para que Dios la escogiera.
Punto. Dios no iba a escoger a cualquiera para este proyecto. Dios no escoge a cualquiera para sus proyectos. Si Dios te escogió, es porque Dios sabe que tú tienes el potencial dentro de ti para cumplir con lo que Él está pidiendo. Pero al final de la jornada, el Cristo crucificado, que lo único que esa pobre mujer tenía para sobrevivir, ese hijo que la cuidaba, la defendía, la ayudaba, le proveía lo necesario para sobrevivir, ahora va a morir. Pero Cristo, viendo que los otros iban a huir, Judas, Santiago, no se iban a hacer cargo de ella, le dice entonces a Juan: he ahí a tu madre. Como asegúrame que ella va a estar protegida por ti. Porque a la vez que Cristo va a resucitar, pero se vuelve a ir. No se puede hacer cargo de ella de nuevo. Así que le está asegurando que en ese periodo de tiempo haya una relación afinada entre Juan y María para que María pudiera vivir. De hecho, María no muere en Jerusalén. María muere en Éfeso. Porque ella va caminando con Juan y en la expulsión después del templo terminan allá arriba en Éfeso y allá María muere entrada en años. Lo que quiero que ustedes vean es que la dificultad que tenía María de mirar en Cristo, el Dios hecho carne, Cristo la compensa en el elemento carnal para proteger a una mujer que sabe que va a sufrir miles de escarnios, persecución, porque la van a vincular con él, pero no la deja desamparada. Este es el Cristo machista. Que hasta tiene su deferencia por este ser humano al que Dios utilizó para este proyecto de salvación. Yo creo que la gente tiene que releer los textos bíblicos de nuevo. Así que hoy, Palabra Viva, desde Nueva Vida, felicitamos a la mujer desde el Cristo que resalta este ser especial que sin ella no hubiera ni población, ni humanidad, ni complemento para el hombre. Qué hermosa palabra. Maguel, yo me quedé con una preguntita. De verdad que me impactaron todas. Aprendí de todas algo nuevo hoy. Específicamente de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué evidencia había de que había sido sana? Porque no es como el ciego que dice veo, no es como el paralítico que se levanta de todo el mundo. El flujo de sangre no se veía. Era por su debilidad, caminó más derecha. ¿Cuál era la evidencia de que ella había sido sana? Porque había que registrarlo, ¿no? Sí. Su sanidad. La palabra de Jesús. Tu fe te ha salvado. Ahí sentenció la enfermedad. Y de ahí en adelante es que ella tiene que exhibir la sanidad de acuerdo con la palabra. No hay una evaluación. No se hace la evaluación. Se toma la palabra de Cristo como por cierta. Se acabó. O sea, que la voz se iba a regar y todo el mundo iba a decir, está sana. Lo que pasa es que como Jairo está allí, certificado, se entiende Ajá. que Jairo tenía que certificar que lo que Cristo dijo era verdad. Ajá. Entonces, cuando aquí es interesante, pues cuando Jairo llega a la casa y resucita Jesús resucita a la hija, Jairo no tiene duda alguna de que de verdad que lo que certificó tiene que darse, porque si resucitó la hija. Capaz de sanar ese flujo de sangre, pero con la mano izquierda. Ajá. Qué poderoso. Entonces, los que no entendían por qué ese encuentro, por qué tuvo que tardar, por qué no fue primero donde la otra, no. Es que se necesitaba quien certificara. Cristo tiene una agenda. Como los nacimientos. Así mismo. Así mismo. Ay, wow, qué tremendo. Qué bonitos relatos esta mañana. Sí, señor. Sí, Buen regalo todo este contenido para que etiquetes a alguna mujer para que lo pueda chequear en las redes sociales de Nueva Vida 97.7. Entonces, MaguelNarváez.net, ¿verdad? elgalileo.org. Y una vez más, gracias, Goya. Eso es. Hay una canción aquí muy linda que se llama De Mujer, de Hermes Croat.